El café es café porque café está hecho de café, huele a café, sabe a café y yo sé que es café. Hola gente, bueno, estamos acá de vuelta. Empecé de cero porque tuve que volver a descargar el mapa y volver a borrar. Y por eso lo que voy a hacer es algo muy estúpido. Vamos a tratar de no se me bugue todo esto de la caca del mapa. Oh, ¿qué es esto? Ok, me voy a buscar una mesa de crafting. Lo que yo quiero hacer es cualquier cosa. Se supone que tenemos que por acá. Todas las cosas que yo encuentre tienen que ser así. O sea, me refiero a que tengo que encontrar las cosas y llevándolas a mi mano. Y voy a subir por esta escalera especial. No hay nada por aquí. Como decía, puertas donde yo dejé abierta tienen que ser para saber que ya he robado por aquí. Igual yo voy a seguir avanzando como siempre, toda la mierda. Esto que pasa una mierda. Ok, ya está risco. Ok, acá tengo dos cofres. Acá no hay nada. Acá no hay nada. Yo me guardo este puto hierro que no sé para qué mierda sirve. Eso es por la duda. No, espérate. Volvamos. Y bueno, seguimos por aquí. What? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Joder. Ah, esos son como pokebolas. Ah, simplemente son slimes. Son un puto slimes. Que puede ser como una pokebola. Mi carajo, me he hecho asustar. Bueno, yo quiero ver qué hay por acá. Es calle especial. ¿Mm? What? ¿Y qué fue eso? Eso fue un terrible bug. Y me está matando por dentro. Acá algo especial. No, bueno, no. Hacemos por acá. Ah, carajo. Bueno, vamos a ver. Nada, perfecto. Oh, bueno. Yo me llevo... ¿What? No. Ay, Dios. Sabía que esto se iba a poner jodido. Sabía que esto se iba a poner jodido. O sea, ¿qué carajo? A ver, no nos movamos. No nos movamos. Yo quiero guardar tranquilamente esto. Coger esto. Unas armaduras, por la duda. Ah, hay algunas manzanas de noche. Pero es que necesito comidita. Acá debo cambiar esto por las flechas. Y al lado el mechero. Arriba. Bueno, no tengo cofre. Si no abre. Digo, si no hay nada. Ya me lo jodí. Abre, maldita sea. Abre o te romperé con mi super cosa mortal. No tenía nada. Perfecto. Pues sí sé que hay algo por acá. Ah, maldita perra. Bueno, ya como sea. Avanzaremos. Esto será lo único con lo que comeremos y sobreviviremos. Por cierto, cierro las puertas porque
Porque sí. Ay, no me decido por qué camino ir. No me decido por qué camino ir. Si ir por allá o por allá. Vamos por acá primero, por acá. Bueno, mira, revisamos por acá. Luego por acá. No. Bueno, no hay nada. Respetamos su decisión. Perra. Va, ya fue. Fue una wea. Igual ya encontraremos algún bicho por aquí y lo mataremos. Por supuesto. ¿Acabo de escuchar algo? Yo necesito coso. Pero ¿qué carajo? ¿Qué carajo? Ahí acabo de ver algo. Yo lo voy a entrar como si fuera un fracasado. Para que no haya nada en el cofre. Fumagua. Ya destruiremos todo. Aquí. Volveré por ti, esta casa. Ya que moriré. Mira, me cago en su puta madre. A ver. Wow. ¿Qué no te dejan romper el mapa? Pues ¿sabes qué? YOLO, madre, YOLO. Los gatos también habría que bañar. YOLO, madre, YOLO. Yo tengo ganas de matar. Ese botón ahí frente a mí. Mañana, ¿por qué no tienen clase? Porque no sé. Nada de uva. Mañana. Yo voy a subir esta cagada. Porque sí. No sé quiénes van. ¿Sabe qué? YOLO, madre, YOLO. YOLO, porque yo quiero salir de aquí. A mí nadie me impide nada. Sí, te estoy desafiando. Ok. YOLO, ¿sabes? YOLO. Será mejor no tratar con mi paciencia. Ok. Wow. Hola, querida mina. Oh, acá hay muchas minas. Muchos zombies. Deben ser zombies esos, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? YOLO, madre, YOLO. Yo lo vi. Y estas son... qué feas se me dan las ovejas. Pues sabes qué, tengo que matarte para poder comer. ¿Qué clase de mapabuja es este? Pero what the fuck. Yo sí que tenemos para mañana. YOLO. Me hace juego pasando las medias que tengas para abajo. YOLO, madre, YOLO. Vamos acá y vamos a romper todo el puto lugar. Porque se supone que estamos acá en una cosa asquerosa. De pueblo. Maldito fantasma de mapa. Maldito. Primero vamos a ir por acá. ¿Qué cosa? Ay, qué pereza. Eres especial. Eso creía yo. A la tumba todo.
Oye, no se vale, no se vale, joder. Lo único que tengo para comer. ¿Qué querés? No, puertas abiertas. Aquí. Aleluya, aleluya. No hay nada por acá. Nada. Va, fuma agua. Pero me cago en la... Ah, Dios mío. Este mapa está maldito. Joder. Hola, has entrado a la zona especial. Bla, bla, bla. Vayan al fondo, acá está muy caliente, dejen estar encerradas acá. Bueno, ya fuimos historia. Ok, entré a la zona especial. Eso por lo menos diría yo. Pues no me decido por dónde ir primero y qué sé yo, y bueno. Pues YOLO, amigo, YOLO. Ya valió verga. Oh, eso es una cosa especial. Muy especial. ¡Oh! Madre mía. ¿Sabes qué? YOLO, madre, YOLO. A ver. De vuelta, joder, de vuelta. Necesitaría un lugar donde dormir. Porque ya está por ser la noche. No quiero hacer largos videos porque me aburro. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pues es quién carajo le importa. Vamos. Se está haciendo de noche. Antes que me aparezca cualquier ¿Tienen tarea? huevada. ¿Tienen tarea? Si no tienen tarea, vayan al fondo, celular o a pasar con el celular. No se queden dormidos, está muy caliente. Bueno, ya hemos despertado acá y ahora lo que vamos a hacer. Pues irnos al carajo con esto. Me da paja, así que lo que voy a hacer es tac. Ok. Voy a pasar el laberinto. ¡Wii! Subiré por el techo porque me da paja ver acá ahí abajo, así que... cierto, ellas no te atacan con ese día, obvio. ¿Saben qué? Ya valió madres, ya valió verga todo. Ajá, vamos al carajo. Ya. Espérame, perra. Se me acaban las manzanas de noche. Se me acaban las manzanas de noche, entonces no puedo hacer nada porque bueno. Lo que pasa es que algo... ¿Dónde estás, puto? Qué asco. Rosy son un avión jugando, ¿no? ¿Por qué no sos así también estudiando? Gente de YouTube, estamos ya valió madre y todo. Oh, ¿qué es eso? ¡Au! Me he caído, joder. Ay, asterisco. Vamos para allá. He puesto que eso nos va, por allá, por allá.
Pues ya vamos, especial. Vamos, voy a entrar por la zona especial y bueno, vamos a... Voy a entrar por la zona... Voy a enseñar por la zona especial. Pero esto es muy wet. Vamos por acá. Por la zona especial. Bueno, lo que tengo que hacer es... vamos a dar con todo. Esto es como una especie de... coso. Wow, bro. O sea, ¿qué pedo? Bueno, escojamos otro camino. Otro camino. Antes de ir por allá, será... ¿En serio, niga? ¿Really, niga? ¿En serio? A ver. Si se pone que pasa, se puede bater picar. Ya está. Bueno, estamos de nuevo acá en ese coso. Claro, este mapa es un infierno. Si es necesario, vamos a destruirlo. Con esas propias manos, por ejemplo. Mira. Mira el loro, YOLO. Mira el loro, YOLO. Mira el loro, YOLO. Somos gente que estamos robando. No, gracias. Ni en pedo te pienso cerrar la puerta. No respeto nada. De nada, de nada. O sea, ¿saben qué? Vamos al carajo. Al carajo con todo esto y rompemos esto porque sí. Oh, ¿qué clase de puerta no tiene? ¿Qué clase de puerta no tiene puerta? Vamos para acá. Todo tengo que borrar el mapa. A ver, no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Por qué te pones tan baja? Sí, amor, pero... Espérate. Pero siento que me estoy acercando a algo bueno por acá. Para acá. Voy yo. Igual yo lo que digo es, no quiero hacer cajada. No quiero hacer ninguna cajada porque si no ya saben, mira mal. Oh, pero ¿qué acabo de encontrar aquí? Ya sé, ese puto dice, por favor, que te tienes. Oye, what? Esto no es lo que quería. No, perra. Es porque yo soy así. Bueno, avanzamos por acá. ¡Ah! ¡Puta madre! Me cago en la cuna. Va, ¿por qué me sale esa palabra? Ok, eso sí que me enfrento a cosas más grandes, como... Oh. Ok, acabo de matar un crepe. ¿Pero qué clase de creeper era ese? Me cago en la... What?
más? ¿Qué tipo de esqueleto es ese? What? Encima no veo ni una mierda. Más vale, ¿qué me puedo encontrar aquí? Oh, eso es un... No. No, 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 no. ¡Ah! Gracias. Oh, triunfó el mal. Ah. Uh. Gracias al crepe que me explotó. Huevo, como creeper. Ok, vamos por el techo porque me encanta subir por los techos. Wow, wow. Una pack. ¿Qué hago con mi vida? Y eso... What? Esto es... Wow. Esto es increíble. Mira, no, esto es LOL. Esto es LOL, pero me tengo que encontrar algo bueno por aquí. Wow. Ouch. O sea, esto es algo inesperado. Ah, ¿por dónde salgo? ¿Cómo es esto? A ver. A ver, ¿se supone que yo estoy así? No, me encierro peor. Ah. Fua. Vamos a ver, no me interesa eso. Vamos a ver eso. ¿Pero qué es esto? ¿Qué me acabo de encontrar? Loco. Ah, me estoy ahogando. Me voy a cajar muriendo acá. Joder. Ah, maldita perra. Qué bueno que traigo bloques. Oh, y esto es... ¿Qué huevada es esta, loco? ¿Qué huevada es esta? O sea, mira, hace que sabe que esta vez... Pero no, qué asco, no puedo salir de acá, no puedo salir de acá. ¿Dónde está la escalera que dejé? Esto me revuelve el estómago. Oh, gracias. No, se supone que tengo que subir por acá. Perra. ¿Qué estaba? Ahora tengo que buscar cómo subir a la ciudad. Cómo volver arriba. Ya vamos a ver cómo volver.
Pero... Wow, what the fuck, ese zombie es una chica. Ah, pero... ¿qué se precipita? Oh, creo que ya he logrado hacer algo. Oh, estoy acá en medio ciudad. Quiero volver a la ciudad. Ay, mala idea. Número 1. ¡Buah! Vamos al agua. ¡Buah! Bueno, lo que vamos a hacer ahora es algo porque ya me estoy cansando de esta huevada. Vamos a ir para acá. Cualquier cosa que nos encontremos la vamos a tener que matar. Ajá, por acá nos hemos robado. Ajá. No, nada de cerrar puertas. Estamos acostumbrados a cerrar las puertas cuando salgo. Mierda. Oh, ahora me pica esto. Pero no me aparece mi comida. Volvemos a la casa de al lado. Cosas que voy a necesitar por ansiedades, corazones que no entiendo. No, oye, esto sí. Ah, no. Esto sí, se lo necesito. Estamos acá en Agri 3. Ah, que ya estuve por aquí, joder. Ah. What? Esto no es normal. Esto no es normal. ¿Qué mierda es esto? Ah. What? Esto es como una no sé qué cosa, pero de asco. Yo estoy buscando una mesa de crafteo. Pues acá me voy a cajar robando todo. Y bueno, es esta vida de dura. Oh, ¿y eso? Ay, no se vale. Listo. What? 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 Oh, ¿qué es esto? Abajo. Yeah. Pura mierda.
Pura mierda. Pss. What? Este piso está hecho de... Caca, pura caca. Vamos a ir para allá. Wow. ¿Yo por qué necesito todo esto? Bueno, voy a dejar esto acá. Por si muero. Bueno, estamos asegurados porque ahorita mismo lo que voy a hacer es ir para allá. Vamos a agarrar la primera cama que encontremos y a dormir. Ok. Igual, esto es algo muy... ¡Ah! Tenemos que tratar de llegar al coso, al parco y listo. Tengo que hacer esto, pero voy a... Voy a nada, ya sabe. Bueno, vamos a explorar el mapa. Tenemos que tratar de encontrar ese parkour de obsidiana y tratar de pasarlo. Ya está ahí cuando termina toda la caca. No es necesaria comida, así que voy a hacer algo. No sé por qué, pero me gusta hacer trampa YOLO. YOLO. Ah, dije YOLO. Ah, mierda, déjeme salir. Déjeme salir por acá, mierda. Ah. Uh. Dije YOLO, puto YOLO. No. Oh, bueno, gracias. What? Ok. Que necesito... no. Pongo la mesa de crafteo y bueno, esta zanahoria vino así de la nada y... No. Bien. Necesitaré comida suficiente. What? Qué raro, qué what the fuck, qué vaca esa. Igual es una vaca. Oye, no te maté al pedo para que sepas. Igual vamos a robar un poquito acá. Pues si encontramos algo. No, nada. Bueno, vamos a ver. Ah, acá están los bichos. Yo sabía, por acá andan los bichos. Va, pura caca. Mira, vamos a comprobar. Acá están los bichos. Voy a pasar así de una a enfrentarlos. What? Eso es...
Oh, un milagro, hemos llegado. Este mapa se llama La Vuelta al Mundo. Es el mapa que yo pensaba que estaba maldito, pero no está maldito. Igual, este mapa se llama La Vuelta al Mundo. Así me han dicho, pero no sé por qué. Maldita perra. Ok, dice que tengo que ir hasta el coso rosado. Se supone que tengo que darle la vuelta al mundo. Ya. Listo. Igual todas las cosas que tengo dice que estoy cerca de terminar el mapa. Igual voy a destruirlo cuando sepan que ya lo he terminado. Oye, se supone que tengo que entrar. A ver. Correcto. What? ¿Cómo carajo saldré de aquí entonces? Oh. Demasiado fácil. Oh, justo llueve en el momento de visita. What? No. Ok, tengo que enfrentarme a cosas que vea por aquí y listo. Oh, pero antes quise explorar un poquitín, por ejemplo, mira, para allá. No, yo quiero hacer esto. Mira, yo no soy ninguna persona que es buenhumorada y entra por la puerta. Yo me pico esto porque lo pico. ¡Epa! Oh, ahora sí. Oh, ahora sí. Vamos para allá. Esto se está por descontrolar. Esto se va a descontrolar. Oh, ¿qué es eso? Vaya. 1, 2, 3. Listo, vamos para allá. Este mapa fue un cosas extrañas y muy piola que hemos encontrado por aquí. Me da paja ir por el agua, así que bueno, ya está. De nuevo tú. Hoy fue un día muy malo, que digamos, pero igual hay que pensar que las cosas se pondrán mejor y que todo se va a controlar. Joder. Bueno, ya, vamos a ver, hemos llegado. Oh, acá, le acabamos de dar la vuelta. Oh, ¿qué es eso? No te me acerques. Que no hay nada más que una ofensiva. ¿Por qué me quieres matar? Es una araña, ¿no? Era una araña. Hacemos... ¡Yepa! ¡Woo! Hemos llegado. Hemos vuelto a casa. Aquí es donde desperté. Pero... Tokio. Ok, Risco. Este fue el video por ahí. Espero que le haya gustado y dale like, por favor. Suscríbete. Hasta la vista, baby. Bueno, chao.